soy el camino se llama el tema de esta mañana. Yo soy el camino se llama el tema de esta mañana. Vamos a desarrollar una serie que se llama, bueno, no le puse nombre realmente, pero es una serie que vamos a hablar de las tres cosas que el Señor dijo que Él era y que son importantes que nosotros como hijos de Dios lo entendamos. Él dijo que era: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esas tres cosas son importantes y quien las entiende, el cristiano que las entiende, muchas cosas se descomplica y avanza espiritualmente sabiendo de que en Él nos podemos abandonar porque Él es el camino que nos lleva hacia el Padre. Amén. Porque ese es todo nuestro interés ahora, estar acá, que un día lleguemos y estemos con Él. ¿Cuántos sabían eso? Si a usted en otra iglesia le prometieron carros y casas y otras cosas, ese no es el propósito de Dios. Por eso no murió Jesucristo. Él no murió por eso. Él murió por redimirnos del pecado, por rescatarnos y por llevarnos un día donde Él ya está. Así dijo: voy pues, dijo, a preparar morada para que donde yo esté, también estén vosotros. Así es que ese es todo el interés. Si usted le han dicho otra cosa, no es eso. Ese es todo el interés, de que un día lleguemos donde Él. Bueno, vamos a tocar un tema, y esto pareciera ser un mensaje evangelístico para personas que no conocen del Señor, pero va a ver usted que no es así. Yo soy el camino. Quiero enseñarle algo y hablemos del camino. El camino. Un camino en lo natural es una ruta que nos lleva de un punto a otro punto, ¿cierto? Es un lugar de tránsito que nos lleva de un lugar a otro. Ahora, de todo tipo. Cuando vamos nosotros todas las mañanas con José para San Salvador, todos los días viajamos para San Salvador y a veces hacemos hasta 6 horas de camino. Vale decir que 2 horas y media, 3 en la mañana y otras 2, 3 horas en la tarde. 6 horas de camino todos los días. Así que bendito aquellos que trabajan aquí en Santana y que se levantan que entran a las 8 y se levantan a las 7. Los envidio de la buena, hermanos. Pero mire, pues nosotros nos vamos a las 5, a veces 5 y media, a las 8 estamos allá, a veces 8 y media, etc. Y me pongo a pensar yo que hay el Waze, cuando encendemos el Waze, nos tira, esta aplicación nos tira rutas, y a veces la ruta que nos ofrece no es la ruta más corta, pero es la ruta en la cual vamos a llegar más rápido. Y esa ruta nos establece el lugar por donde ir, y a veces nos toca irnos por el Cerro Verde. Un día nos fuimos aquí por Opico, Ciudad Arce, Opico, salimos a Quesalte, subimos el volcán de San Salvador para llegar allá a Metrocentro, imagínese usted. Todo eso. Pero lo que le quiero decir es que nos ofrece una ruta y el camino es eso, ¿verdad? Ahora no nos asegura que en el camino no hay obstáculos, que no sea la ruta escabrosa, etcétera, etcétera. Entonces un camino es una ruta que nos lleva de un punto a otro. En nuestra vida cristiana, nosotros necesitamos un camino. Y de hecho, todos vamos en un camino. El problema es que algunos vamos en el camino correcto y otros vamos en el camino equivocado. Y hay personas que van en el camino, pero van a un ritmo. Y eso al final es un tema aparte, pero lo que le quiero decir es que podemos ir en el camino y usted se ha dado cuenta que aquí hay una carretera que va a San Salvador, que le dicen la carretera nueva, y otra que le dicen la carretera vieja. Y son carreteras que van, fíjese bien usted, van paralelas. Pero una es la ruta que lo lleva más seguro y más rápido. Entonces, yo quiero hablarle hoy de ese camino que Jesucristo prometió ser y que Él dijo y confirmó a sí mismo que Él era. Es más, en ese capítulo, en ese versículo que vamos a leer hoy, que está en Juan, ¿dónde está? Vamos a ver, ya me perdí. Fíjense, está en Juan 14:4. Pero les quiero enseñar otra cosa también hoy. Y quiero hacer un parangón con lo que fue el camino. Siempre Dios ha tenido una ruta. Una, no dos. Los hombres creemos que hay 2 rutas. Pero no, hay una sola. Es un solo camino. Entonces,
Porque él arriba dijo de ese capítulo, dijo, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Entonces, fíjese que le quiero enseñar que el sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento estamos hablando, ¿verdad? Póngame la imagen, por favor, vamos a comenzar por ahí para ilustrarlos un poco a los hermanos. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento no podía, y le vuelvo a repetir, no podía llegar al lugar santísimo, o sea, aquí, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, no podía llegar ahí si no era por una ruta. Era un camino que tenía que seguir él, el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aquel que expiaba los pecados de todo el pueblo una vez al año, con el riesgo de entrar y, si andaba mal, quedar muerto frente a la misma presencia de Dios, que era el arca del pacto. ¿Cuántos saben eso? Sí, todos sabemos eso, ¿verdad? Entonces el punto es que él no podía llegar al lugar santísimo. O sea, esta era la puerta, ¿verdad? Y aquí están todos estos elementos que él tenía que pasar hacia acá hasta el lugar santísimo. Y él pasaba, entonces, para llegar al lugar santísimo, no podía hacerlo de cualquier manera. Tenía que pasar por los muebles, por los elementos que estaban antes, ¿verdad? Donde estaba el altar de bronce, que era donde la gente, a los atrios, donde todo el mundo llegaba el tema del sacrificio de los animales, la fuente de bronce donde la gente se lavaba, el sumo sacerdote, aquí ya no podían pasar para acá, el sumo sacerdote se lavaba sus pies y sus manos y pasaba por el primer velo. Aquí estaban los panes, la mesa de los panes de la proposición, que es el recordatorio de la provisión de Dios y el recordatorio que Dios siempre iba a proveer, o significa también a Jesucristo como el pan de vida. Aquí está el candelabro, ¿verdad? Que son 7, es una figura de 7 brazos de una sola pieza, que hablan de la luz, hablan de la luz de Cristo, que significa, todo esto representa a Cristo, todo esto representa a Cristo. De ahí estaba el altar del incienso, donde el sacerdote exponía o intercedía en las oraciones ante Dios. Y luego pasaba el segundo velo, el primer velo, el segundo velo, y luego entraba al lugar santísimo. Aquí solo podía entrar una sola persona una vez al año. Y tenía que entrar muy bien con Dios, o sea, santificado para Dios. Era tanto la santificación para Dios que dice que hasta sus ropas interiores tenían que ser de un color específico. Total, él pasaba por todos esos lugares, ¿verdad? Tenía primero que entrar por el recinto del tabernáculo, luego pasar por el lado del altar, luego pasar de la fuente de bronce, que es esta, donde se lavaba, y entrar para el primer velo, y pasaba por todo esto. Entonces había una ruta. Quiero ilustrarle con esto que no había otra. Él no podía entrar por otro lado. Él no podía entrar por de un solo y decir voy a pasar. Él no podía dejar de pasar por aquí, papá. ¿Qué significa esto? La puerta. ¿Qué significa eso? Cristo. Claudia un día muy bien categóricamente explicaba cada uno de estos elementos, pero esta era la puerta. ¿Y la puerta quién es? Cristo. Él no podía entrar por otro lado que no fuera Cristo. O sea, la puerta. ¿Me voy a entender? Ante Dios no podemos llegar si no es a través de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Entonces, él tenía que seguir una ruta. Lo que le quiero decir con esto es que había un camino que seguir. Él no podía entrar por otro lado. Había un camino que seguir. Ahora bien, antes de entrar, él tenía que lavarse. ¿Verdad? Debieron lavarse en la agua de la fuente, que era esta. Aquí todo el mundo llegaba, que son los atrios. Pero de ahí pasaba y se lavaba aquí, y ahí él se lavaba las manos y los pies. Las manos nos hablan de las obras y los pies nos hablan del caminar, ¿verdad? Porque usted sabe que aún las obras, hay personas que hacen obras y no son obras limpias, sino que las hacen por otras intenciones y con otras razones. Entonces, y todo esto sucedía. A lo que quiero llegar es que para Dios era importante que el sumo sacerdote que iba a pasar hasta acá entrara con sus manos limpias y sus pies limpios y todo su ser limpio, porque a Dios sí le importa mucho la integridad. ¿Aló? O sea que no es como a la manera que como yo.
Antes no era la manera como hoy querramos. Hoy hay personas que dicen ser cristianas y quieren llegar hasta el altar de Dios, hasta la misma presencia de Dios y que el Señor les responda y como viviendo como sea. No, tenía que ser una forma. De hecho, había una forma y tenía que tener este sumo sacerdote una conducta de vida que agradara a Dios de tal manera que él no saliera muerto de este lugar. Entonces, amados hermanos, dicho esto, ¿verdad? Dicho esto, y estaban los dos velos, el primer velo y el segundo velo. Y esto era lo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, y era elaborado, y esto habla de la separación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Entonces, por eso es que los que llegaban hasta aquí, que era todo el pueblo, podía llegar aquí a ofrecer su sacrificio, no podía pasar de acá. Entonces, con esto le estoy diciendo, pues, de que había un camino. Eso, en contraste con lo que hoy vivimos, que durante largos siglos, eso fue el único camino que hubo a la presencia divina. Y esto había sido el camino viejo, por decirlo así, llamarlo de una manera, que es un camino para nosotros ahora simbólico y ceremonial. Pero ahora hay un camino que fue recientemente abierto, y digo recientemente, hace más de 2000 años, que los creyentes podemos seguir. Este camino estuvo cerrado hasta el Calvario, pero ahora se nos ha sido abierto a nosotros. Jesucristo, Él dijo, y de ahí viene, yo soy el camino. Entonces, amados hermanos, no podemos llegar a Dios si no es a través de Cristo. O sea que todas aquellas sectas que desechan, entre comillas, o no toman en cuenta a Jesús, no están llegando al Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino. El que desprecia al Hijo, desprecia al Padre, dice la Biblia. Entonces, ahora quiero entrar en el tema nuestro. Pasó con los discípulos y puede pasar con nosotros. Pasó con los discípulos y puede pasar con nosotros. Jesús asume, el Señor Jesucristo asume en su plática con sus discípulos que ya conocían ellos el camino, porque eran sus discípulos, habían caminado con Él, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto resucitar muerto, lo habían visto sanar paralíticos, lo habían visto abrir los ojos a los ciegos de nacimiento. Hermano, algo nunca visto. Habían visto resucitar muertos, sus discípulos. Entonces el Señor asumía que ellos sabían cuál era el camino. ¿Pero qué cree usted? Hubo uno que se atrevió a preguntar porque dijo que no sabía. Es como que usted a estas alturas dijera, mire pastor, ¿y usted cree que yo puedo llegar a Dios y satisfacer el corazón de Dios yéndome 3 cuadras de rodillas en cada abril? Hermano, no puede ser. Pero yo le quiero decir una cosa, yo conozco gente que no sabe ni sabe cómo se llama espiritualmente, que hoy están en misa y mañana están en el culto, hermano, no entienden, no han entendido de qué se trata esto. Entonces fíjese bien, Jesús asume que nosotros ya conocemos el camino, y se lo voy a demostrar en Juan 14:4. Fíjese usted, Juan 14:4, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ustedes, 14:4 les dije, ¿verdad? Así que dicen. Y ustedes, le dice Jesús, ¿a quién? No se lo dice al resto de la gente, se lo dice a sus discípulos. ¿Qué somos nosotros? Discípulos. Dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Se supone que ya saben. Y viene alguien y le dice, no Señor, no lo conocemos. Y ponga atención a esta palabra, porque cuando esta persona lo dice, que es por cierto el discípulo, el apóstol Tomás, ¿verdad?
Usted sabe Tomás, aquel que quiso meter sus dedos en el hueco de los clavos del Señor para confirmar que era verdad que había resucitado. ¿Se acuerda, verdad? Estos son los incrédulos, pero son discípulos. Están en las iglesias. Amén. Y no hablo de incredulidad porque no, sino porque lo que oyen no lo creen. Fíjense que ahí estábamos cantando esta alabanza, ahorita, esta última alabanza. ¿Cómo decía esa alabanza, Carito? Ante tu gloria, ¿verdad? Demonios caen, ni la muerte huye, la muerte, ya no hay enfermedad. ¿Cuántas personas ahora mismo que están pasando por eso, porque han caído en el temor, porque tienen alguien enfermo en su casa, esta palabra no la podrían hacer suya? ¿Por qué no la creen? Hermano, a nosotros nos llaman creyentes. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué cree? Porque creemos. Entonces el punto es que hay personas que están oyendo esto que estoy hablando ahorita mismo de parte de Dios y no lo creen. Asimismo, no lo creen porque no lo practican, no lo viven, no se abandonan, siguen a sí mismos con sus mismos temores y sus mismas incertidumbres y sus mismos miedos. Amados hermanos, los hijos de Dios tenemos un lugar donde vivir seguros. ¿Y sabe dónde es? En Cristo, en el camino. Entonces, dice el Señor, ustedes ya saben a dónde voy. No, Señor, no lo conocemos. Habla el incrédulo, escuche esto pues, habla el incrédulo en el nombre de todos. En plural lo dice. Y dice, no lo creemos. No, Señor, no lo conocemos, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos, dijo, hablaba en nombre de todos. Y aquel que dijo después, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces le estoy poniendo el caso de uno que habla en nombre de todos, que cree que nadie sabe para cuál es el camino, y otro que sí sabe, porque sabe que no hay otro lugar a donde ir. Entonces, dice, no tenemos ni idea a dónde vas. Y él, si usted lee la palabra de Dios, va a ver que hace tiempo él les había dicho que él iba al Padre. Bueno, recientemente, en ese mismo capítulo, si quieres ponerme por favor el 14:1, y va a ver usted que ahí se los acaba de decir. Como hay personas aquí diciéndoles ahora mismo lo que estoy diciendo y no lo creen. Ay, yo no sé, ¿y qué va a pasar? Es que no sé. Hermano, tengamos la confianza. Nadie va a partir después del minuto exacto que Dios tiene para su vida. Ya se lo enseñé muchas veces. Ya le dije que existe ese versículo. En Job 14:5 existe ese versículo. Y dice que Dios tiene un minuto para cada uno. Un minuto. Y de ese minuto dice, no se nos concederá un minuto más. Pero 14:1, en ese Juan 14:1, en el Evangelio de Juan 14:1, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Confíen también en mí. Ay, hermano. Es que el Señor está hablando y diciéndonos, miren pueblo, no tengan temor. Ustedes le tienen más miedo a un virus que al mismo Dios de los cielos, hermano. O sea, le creemos más a las noticias que salen en redes sociales de que esto, hermano, si usted lee las noticias se va a dar cuenta que el coronavirus ha matado menos personas que lo que ha matado en el mismo tiempo otras enfermedades. Otras enfermedades. Lo que pasa es que es lo que está de moda ahora mismo y que obviamente está pasando. Yo no estoy diciendo, estoy ignorando que esas cosas están pasando. Entonces, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también. Seguí, por favor. Porque se los acaba de decir ahí mismo él. Y les dice en el 14:2. Miren lo que le dice en el 14:2. No dejen, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? 14:3. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en todos estos temores que tenemos, ¿sabe qué es lo que sucede? Que en el fondo del alma, lo que el alma nos está diciendo es, no estoy listo para verte.
no estoy listo para verte. Pero yo he visto personas que cuando nosotros llegamos a orar, nos han dicho: pastor, ya no ore por sanidad, ore porque yo me quiero ir con el Señor. Mire qué convicción tan diferente. Entonces, pero yo no vengo a hablar hoy de la muerte, porque si un día vamos a hablar de eso, quiero tocar este tema para quitar este tipo de temores que a veces creemos que la muerte es lo último. No, la muerte solo es el boleto para ver a Dios, a los hijos de Dios, por supuesto. El problema es si somos hijos de Dios. Entonces, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre, ¿para cuándo? Siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? No todavía, pero queremos estar con Él, ¿sí o no? Así decimos algunos, ¿verdad? Pero Él dice que anhela. Mire, les quiero decir, esta semana murieron 2 pastores que yo conocía. Bueno, 3 conocía yo, pero 2 eran más conocidos, ¿verdad? El pastor el pastor Mauricio Barrientos, el fundador de la iglesia Oasis, y el pastor de la iglesia, una iglesia de Lourdes que se llamaba Pastor Rogelio Rivera, pastor muy conocido en la zona. Cumplieron su propósito, hermano. Cumplieron su propósito. Y tengo testimonio de personas que han dicho que uno de ellos recibió, se aseguró una persona que estaba ahí que veía el tema donde dispensaban el medicamento, que le dieran el mejor medicamento. Era su día. Entonces, bien, Jesús suponía que ellos sabían para dónde iban, pero en verdad, ¿qué pasa? No lo sabían. Y yo no quiero que en esta iglesia haya gente que no sepa, porque vea usted una cosa: discípulos caminando tanto tiempo con el Señor y no sabían. Y este es el riesgo que hay de personas que por cuanto viven como viven, quizás no saben para dónde van. Entonces, sigamos por favor. El Señor dijo estas palabras en 14:5, en el 14:6, perdón. Jesús le contestó, porque esta es la respuesta que necesitamos saber. Este es un versículo ampliamente conocido. Se ponen hasta en los stickers de los carros, etcétera, etcétera. Y dice, Jesús le contestó. Y esta es una de las frases más convincentes, afirmadoras, de las frases que a nosotros como hijos de Dios nos deberían de dar la confianza de que no estamos a merced del mundo ni del diablo, sino que estamos a merced del propósito que cada uno tenemos en Dios. Y mire, dice, Jesús le contestó: yo soy el camino. Qué pena, ¿verdad? Que aquel que había caminado tanto tiempo con Él no sabía que Él, que estaba enfrente del mismo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mire lo que dice aquí. Aquí hay 2 palabras. Aquí hay 2 palabras que son de tremenda convicción. Una es: nadie puede. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice él, nadie, diga conmigo, nadie. Nadie, hermano. ¿Se acuerda del cuadrito que le mostré al principio? Había una puerta, ¿sí o no? Él es la puerta. Quien no entra por la puerta, dice la Biblia, es un asaltador, es un ladrón. Entonces todos tenemos que entrar por Jesús. Tenemos que hacer Jesús el camino. Y dice, nadie puede, no dice nadie debe, no, que dice nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Porque todo el interés que nosotros los hijos de Dios tenemos es un día ir al Padre a través de Jesucristo. Entonces, sigamos por favor. Sepa una cosa, le voy a decir. Siempre antes de todo accidente de tránsito, ¿verdad? Hay al menos una señal de tránsito que advierte que había adelante curva peligrosa o que hay que reducir velocidad. Vamos a hablar del camino. Jeremías 6:16. Y vuelve a salir este versículo que un día lo predicamos.
porque es un versículo que nos hace reflexionar por dónde andamos ahorita mismo. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué esta serie? ¿Por qué comenzar por acá? Y el Señor me decía, es que muchos van en el camino, pero van en el camino paralelo, que parece que es, pero no es. Porque pareciera ser de que a veces nosotros, como vivimos nuestra vida, no vamos en el camino que es el Señor. Dice, también les he dicho, deténganse en los cruces de camino. Dice, deténganse. Yo hoy le quiero hacer una reflexión a eso. Deténgase, reflexione, observe. Mire, cuando uno llega a una cruzada donde está el paso del tren, dice ahí, alto, mire y oiga. ¿Sí o no? Así decía antes donde estaba el tren, ¿verdad? Así decía una famosa frase, decía, ahí estaba el rotulito que decía, alto, mire y oiga. ¿Por qué, amados hermanos? Porque pareciera ser que nosotros no estamos revisando nuestro caminar. Vamos en el camino porque allá va Vicente y allá va toda la gente. Entonces, yo creo que así es, como allá va toda la gente, yo creo que así es. Pues no es cierto. Dice la Biblia que el camino a la perdición es ancho, pero es angosto el camino a la vida eterna. Es estrecho el camino a la vida eterna. Ancho es el camino a la perdición. Ahora, ¿qué es lo que está de moda? Bueno, que donde lo que las redes sociales dictan, eso es. Y es mentira. No es cierto. No es cierto que las redes sociales dictan lo que es correcto. De hecho, ahora en lo que hay más interés es cuántos likes más tenemos y qué tan populares somos. Todo el mundo tiene la capacidad ahora en Facebook de pagar publicidad para hacerse más famoso. Entonces, mire usted, deténganse en los cruces de camino. Y dice que nos detengamos. Aquí habla de 4 cosas. Dice detenerse y pregunten qué camino deben seguir. Pero nosotros no. Escogemos el camino y usted puede decir, ¿cuál es el camino para mí? El camino que usted tomó, el camino que usted escogió. El camino, por ejemplo, para una jovencita que estaba a punto de casarse, resultó ser que cogió el camino que no era. Bueno, hoy se la aguanta. Amén. Gracias, Brandon. El niño está entendido. Y espero yo que el Señor, cuando sea grande, también siga siendo entendido. Amén. Es que la Biblia dice que hay caminos que parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces, mire usted, dice que vayamos por donde vamos, porque hay personas que solamente viven el día y no se detienen a pensar, no reflexionan sobre su vida, cómo la están llevando. ¿Cuál es el fruto de Dios que están produciendo? ¿A quién le están dando testimonio de Jesucristo en su trabajo, en su universidad? O bueno, hoy no van a la universidad, en su vecindad, etcétera, etcétera. ¿A quién estamos llevando a Dios? ¿A quién le estamos predicando de Cristo? ¿A quién le estamos siendo luz en medio de tinieblas? ¿A qué matrimonio le estamos ayudando? Etcétera, etcétera. Hermano, simplemente hemos caído en una generación de personas y de donde las personas solo vivimos para nosotros mismos y nos vemos alrededor que hay gente que necesita a Dios. Entonces dice, deténganse en los cruces de camino. Y eso tiene que ver también con la forma de vida que algunas personas llevamos, ¿verdad? Hace poco me di cuenta de un caso, pero eso lo voy a comentar después, mejor dicho. Mire, uno se da cuenta de tantas cosas, hermano. Y ¿sabe qué más me duele? Que algunos casos son de personas que le escriben a uno y le dicen, pastor, ahí se congrega fulano de tal. Y yo reviso rápidamente y digo, antes de la pandemia sí. Después de la pandemia ya no vino, ya no apareció más. Y entonces me dice, fíjese que él me chocó el carro y me salió bien bravo. Casi me quería pegar. Ajá, le digo yo. ¿Y quién tuvo la culpa? Él, por supuesto, me dice. Y él después aceptó que tenía la culpa. ¿Y cómo aceptó? Le digo yo. Lo que pasa es que le dije que él se congregaba donde yo me congrego con usted, me dijo.
Y dice que le dijo, hasta de saco lo he visto ahí, hombre. Le dijo, no se ponga así. Si usted no, una vez me ayudó a parquear el carro en el parqueo allá de la parte del Tolteca. Amados hermanos, qué tristeza es que un día caminamos en el camino y nos extraviamos. Porque yo le voy a decir una cosa, esto no se trata de ir en el camino hoy. Esto se trata de terminar en el camino al final de nuestros días. No se trata de llegar, sino de terminar la carrera. Amados hermanos, ahora mismo hay gente que se desvía fácilmente. Y por eso aquí dice, Jeremías le dice, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir. Pero ¿qué hacemos nosotros, la mayoría? Escogemos el camino que a nosotros, a nuestra vista, nos parece correcto. Y a veces no es el camino correcto. O tomamos decisiones en base a lo que a otros les pasó y creemos que eso nos va a pasar a nosotros también. Y dice, deténganse y pregunten qué camino deben seguir. Deben, es un verbo imperativo. No deberían, no, deben. Porque solamente hay uno. Es que no son dos rutas paralelas. No es que cualquier camino lleva hacia Dios, como ahora la gente dice. No dice, al mismo Dios seguimos, dice la gente, con Saibaba a la par. Hermano, no, dice la Biblia que en los últimos tiempos, aún los entendidos, aún los hijos de Dios, aún los escogidos, van a ser engañados. ¿Por quiénes, hombre? No van a ser engañados por gente que va a tartamudear así como yo tartamudeo, no. Va a ser gente, dice que va a ser gente maestra en el error. Y por eso les advierto ahora mismo, pongan atención. Entonces dice, deténganse y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. No le dice, pásense de un camino. No dice eso. Y no se aparten de él. ¿Sabe qué es lo que ha pasado ahora mismo después de esta pandemia? Es que mucha gente se ha apartado. Contrario a la guerra, contrario a los terremotos, cuando las iglesias más se llenaron, hoy después de todo este sufrimiento que el pueblo ha pasado, amado hermano, y hemos pasado, la gente se ausentó de los templos, se ausentó de las iglesias. Están en los estadios, pero no están en las iglesias. Están en el súper, pero no están en las iglesias. Están en el mercado, pero no están en las iglesias. Están en al trabajo no pueden faltar, a la iglesia sí. ¿Por qué no puede faltar al trabajo? Pregúntenme. ¿Por qué viene tarde en la iglesia? Es que aquí nadie le descuenta, en el trabajo sí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo está extraviado y transversado el orden de nuestras prioridades en la vida? A los niños los levantamos a las 5 para que vayan a clase, a las 7 al colegio. A la iglesia no los podemos levantar a las 9 para que vengan a la iglesia. Hermano, le aseguro que usted a su hijo ya lo sacó más de alguna vez en este año y medio. Ya lo llevó a algún lugar, a algún parquecito, lo llevó al niño, porque no, ya se le hubiera vuelto a saber cómo. Pero a la iglesia no lo podemos traer. Entonces, dice, deténganse, primer punto, deténganse. Stop, deténganse. Pregunten y no se aparten de él. Y el cuarto punto dice, solo siguiendo ¿cuál camino es? Le he dicho que no hay un paralelo, no hay un camino paralelo. Y aun si ese paralelo fueran obras, porque hay gente que se dedica solo a hacer obras. Y hay que hacer obras, sí, pero no es. Eso solamente es como consecuencia de ya ser hijo de Dios. No es para ser hijo de Dios. Entonces, dice, solo siguiendo el mejor camino. ¿Cuál es el mejor camino? Cristo. No hay otro. Entonces dice, solo siguiendo el mejor camino podrán, ¿qué? Descansar. Pero ustedes, mire, aquí está el asunto, pues. Y no me va a dejar mentir usted que esto no es cierto. Pero ustedes se niegan a seguirlo. Qué triste, ¿verdad? ¿A quién nos negamos a seguir? El mejor camino. El camino seguro. El camino que no falla. Y dice que nos negamos a seguir al mejor. Como pasa hoy con las jovencitas. Las jovencitas ya no quieren un esposo, no quieren un novio que sea
que les abre la puerta del carro, que les pague la cuenta, que las coteje. No, ellas ahora cotejan ellas. Y hasta la mamá de los muchachos dice: ah, pastor, usted se da cuenta que a mi hijo 10 bichas le hablan. Para los que están en otros lados, muchachas, patojas, pues, para Guatemala, le hablan. Y hasta se ufanan las mamás que 10 niñas le hablan. Ya las niñas ya se perdió que se dejan conquistar. Ahora ellas andan conquistando. Así estamos ahora. Miren cómo se va perdiendo el asunto, pues. Entonces, pero ustedes se niegan a seguirlo. ¿Será que estamos en contradicción? ¿Será que ya estamos cayendo en aquello que el mundo le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo? Ahora, que una persona sea correcta es anormal. No cabe en el grupo porque nos va a arruinar el negocio. Y la gente que hace lo correcto dice: pastor, yo me siento mal porque yo le dije a mi jefe que estaban haciendo algo mal. ¿Y por qué te vas a sentir mal? Si estás haciendo lo correcto. O sea que ahora le aplauden a aquel que hace lo bueno, cuando debería ser algo normal. Pero ahora hay que aplaudirle a aquel que hace lo correcto, cuando eso debería ser algo normal. Entonces, vea usted en lo que estamos cayendo, pues. Este mundo nos lleva por ahí. Vaya, sigamos, pues. Pero ustedes se niegan a seguirlo. Ya vamos a ir terminando, no se aflija. Sepa que todos tenemos un camino. Si usted le pregunta ahora mismo cuál es su camino, ¿usted podrá identificar su camino ahora mismo? ¿Por dónde va? ¿Está logrando los propósitos y las razones en ese camino que usted se propuso? ¿Está yendo correctamente? ¿Va demasiado atrasado con respecto a los propósitos? Sepa que todos tenemos un camino. Y al final, yo voy a decir una cosa: ¿quién escoge el camino? Pregunto, ¿quién escoge el camino? ¿Quién escogió la vida que usted está llevando ahora mismo? Por ejemplo, las jovencitas que andan de novia ahorita mismo, y voy a hablar de ellas porque ellas tienen la oportunidad de cambiar su camino. Algo otros que estamos en el camino bien avanzado, ya no se tienen oportunidad de cambiar el camino. Porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y por muerte natural, por supuesto. ¿Verdad? Es por muerte natural. Es hasta que la muerte los separe por muerte natural. Cuidado ahí con las comidas y esa última cena. Hermano, ¿qué está pasando? Gente que ha predicado ahora mismo aquí, que predicaron un día en este púlpito, no tal vez en este, no en este lugar, pero ahora mismo separándose de su esposa, teniendo novia, y sabe qué otra cosa le voy a decir, lo peor, que algunos de ustedes hasta like le dan. Eso no lo entiendo yo. No entiendo eso. Entonces, ¿están de acuerdo entonces? Amados hermanos, estamos cayendo galopantemente en lo que el mundo dicta, en lo que el mundo está avalando. Los cristianos también estamos avalando. No puede ser. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Jesucristo en nosotros. Entonces no puede ser que sea todo. Tenemos que luchar por mantener la familia como el orden establecido está. Y aprovecho este momento para decirle: tenemos que luchar porque se mantenga el rol de la familia y la familia establecida como está en la Constitución ahora mismo, y como, mejor dicho, como Dios lo estableció: hombre y mujer, así nacidos. Ay, no, pastor, pero yo creo que es que lo que importa. Me dijo una hermana, que no es de aquí, por cierto, me dijo: es que lo que importa es el amor, me dijo. Entonces, yo le dije: entonces, ¿por qué no te juntas con un rinoceronte? ¿Cómo importa el amor? Casarte con un rinoceronte, con un ¿verdad? Hermano, ¿cómo es posible? Pues que yo les dije un día a ustedes, todo el interés de todos estos movimientos que están sucediendo ahora mismo es que nosotros nos lleguemos a acostumbrar. Y vaya que lo están logrando. Que nos lleguemos a acostumbrar, a aceptar. No es cierto, hombre, no es cierto. Entonces, mire,
Dice, se niegan a seguirlo. Sigamos. Todos tenemos un camino. Al final cada uno escoge. ¿Sí o no que Saúl escogió su camino? ¿Sí o no que Saúl escogió su camino? Y que también David también escogió su camino. Y vaya, que casi se extravía. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Yo le invito a usted que reflexione en el camino que está llevando ahora mismo. El camino por el cual usted va ahora mismo le está ayudando a usted en su cristiandad a correr la carrera de tal forma de que usted se asegure que va a ganar el premio. ¿O solo la está corriendo por correr? Como muchos hacen en las carreras, solo obtienen el premio y dicen, yo participé en tal carrera. Así nos podríamos quedar nosotros después a decir, yo participé, yo estuve ahí. No, hermano, no se trata de participar, se trata de ganar la carrera. En el estadio, la verdad, todos corren, corréis vosotros de tal manera que obtengáis el premio. Obtener el premio. ¿Caben aquí los segundos lugares? No caben. Cabe ganar la carrera. Con esfuerzo, sí, con esfuerzo. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta, amados hermanos. A mí me cuesta mucho. Y trato todos los días cuando veo estos casos que le estoy mencionando, le digo, Señor, ayúdanos a nosotros. Porque dice la Biblia que el que esté bien, mire que no caiga. Y tenemos que buscar a esa gente. Al que ya no se congregan aquí, hay que decirle, hey brother, volvé con tu esposo, hombre, arregla tus cosas. ¿Cómo es posible, pues? Entonces, todos tenemos un camino. Y al final cada uno escoge. Saúl escogió su camino. David escogió su camino. Judas escogió su camino. Pedro también escogió su camino. Y el Señor le enderezó la plana. Entonces debemos estar conscientes que estamos en los caminos. Y que los caminos, sepa una cosa, tienen límites. Si no, no fueran caminos. Y a veces escogemos el camino de Dios, pero no aceptamos que el camino de Dios tiene límites, como todo camino. ¿Qué sucede cuando en un camino no hay límites? Seguramente nos vamos al barranco. Entonces, Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Dice que delante de cada persona hay un camino. Mire, pues se lo dije. Es que estoy hablándole de un camino, pero estoy hablando en sentido espiritual. Delante de cada persona hay un camino. ¿Ya se dio cuenta que ve un camino? ¿Ya se dio cuenta que usted escogió un camino? Hay ¿cuántas personas que ahora están ya en sus tiempos ya de algunos años dicen, ay, y si me hubiera casado con aquel otro mejor? Hoy escogió este, aguántese. No se puede, hermano. Pastor, me puedo divorciar porque fíjate que ya me arrepentí. Es que eso es lo único que usted no se puede arrepentir. Usted puede cambiar de carrera. Algunos hasta 3 carreras se cambian. No hay problema. Si los papás están de acuerdo en pagarle la 3ª carrera, está bueno. Usted puede cambiarse de trabajo si quiere. De ropa nos cambiamos todos los días, supongo pues. ¿Vea? Usted puede cambiar de cualquier cosa, hermano. Pero lo único que Dios señala que es para siempre después de Dios en el corazón es el matrimonio. Así que piénselo. ¿Cuántas veces, pastor? 1000. Solo 1000. Por 1000. Piénselo, ¿con quién se va a casar? Entonces dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto. O sea que todos podemos escoger en base a nuestra propia opinión. Y cuando nosotros, usted sabe que nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, ¿qué somos? Necios. Delante de cada persona hay un camino. Delante de sus hijos hay un camino. Delante de su esposo hay un camino. Delante de usted hay un camino. Asegurémonos que vamos en el camino correcto. Y dice, parece correcto, pero termina en muerte. Por muy equivocado que vayamos, si es que vamos equivocados. Proverbios 16:9. Solo sí y solo sí reaccionamos y entendemos en tiempo
entendemos en tiempo, Dios puede enderezar el camino. O sea que hay esperanza para aquellos que vamos en el camino equivocado, posiblemente en el camino paralelo, que posiblemente nos lleva, porque antes había una frase que decía, todos los caminos llevan a Roma, ¿se acuerda? Y otros dicen, todo es para Dios, todos adoramos el mismo Dios. No, hermano, no. Entonces, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Cuántos piensan su camino? Usted escoge, usted toma decisiones todos los días. Y usted dice, me embarco en esta situación, hago esto, lo otro, escojo a esta persona para vivir, etcétera, etcétera, inicio esta carrera. Son caminos que escogemos. Y dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Sí y solo sí reaccionamos a tiempo. Sí y solo sí lo entendemos con entendimiento espiritual. Entonces dice que Dios puede enderezar los pasos. O sea que no todo está perdido. Amén. Y le quiero contar la historia de nosotros con mi esposa. No estaba esto en el guión, pero se lo voy a decir. Nosotros nos casamos no siendo cristianos, obviamente. Nuestra boda civil fue cuando no éramos cristianos. Vivíamos mundanamente. Usted no se imagina hasta qué punto. Y yo le he dicho algunas veces en el testimonio cuando le he dado, y digo yo, hay cosas que me da hasta pena decirlas. Porque no siento yo que no van a ayudar a nadie. Pero vivíamos mundanamente. Y yo le quiero una cosa, tanto ella como yo, cuando fuimos niños aceptamos a Jesucristo. Mire qué lindo. Porque Dios no se olvida de la promesa que nosotros hicimos como niños, en nuestra inocencia de niños. Pero vivimos mundanamente. Y entonces nos casamos y comenzamos a vivir la vida que yo he relatado muchas veces, como perros y gatos. Y llegamos al punto en que nos separamos. ¿Verdad? Y ahí llegó el rescate del Señor. Porque yo le decía, ayer nada más hablábamos de eso, y le decíamos, y aquí hay gente que sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Hay algunos aquí que nos conocen desde hace 20 y tantos años, 30 años casi, y saben que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces aquí yo le decía a ella, aquí no pudo haber sido más, que es que Dios vio, nosotros escogimos el camino, torcimos el camino, pero vino Dios y enderezó nuestros pasos. Aquí no pudo haber sucedido que en el momento, imagínese usted, cuando nosotros vivíamos ya separados, teníamos como unas 2 semanas de vivir separados ya. Yo vivía en San Salvador y ella vivía aquí con la niña. Y yo vine un día aquí y acepté al Señor, que usted ya sabe la historia esa. ¿Cómo es posible que en ese momento el Señor se aparece y hace ese rescate? No un rescate así de, no, rescate profundo. Rescate profundo. Entonces, nosotros pensamos nuestro camino, pero Dios endereza nuestros pasos. Entonces vea usted que no todo está perdido, que Dios puede enderezar los pasos. Ahora, ¿qué hicimos? Le pedimos perdón al Señor. Porque una de las cosas que hay que ser entendido de que Dios endereza nuestros pasos, pero hay que pedirle perdón a Él. Entonces, nadie asegura que los escogidos no pueden escoger un camino de muerte. ¿Sabía usted eso? Nadie asegura que los escogidos no pueden escoger un camino de muerte. Según de Pedro 2:15. Y por eso le dije, este mensaje parecía que era para personas que no tienen a Cristo en el corazón, que no han escogido todavía su camino. Pero no es cierto. Mire lo que le voy a enseñar ahora mismo. Dice aquí, según de Pedro 2:15, han dejado el camino recto. O sea, un día estuvieron correctamente. Un día asistieron a la iglesia, un día predicaron, un día enseñaron algunos, de hecho, maestros de la palabra. ¿Y sabe qué? Profetizaron de Dios. ¿Y sabe qué? Se perdieron. Dice la Biblia, han dejado el camino recto. Ya dijimos que el camino es Cristo, pero ahora hay gente que ha dejado el camino recto. Han dejado el camino recto. Y ese es mi anhelo, que usted no deje el camino recto. Que entienda que este es el mejor camino, como la Biblia dice. El mejor camino.
Entonces dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, porque la posibilidad mayor que existe es que se extravíe aquel que va en el camino. Hace poco salió una ley que habla de que se aumentó la pena para los accidentes de tránsito, para las lesiones y las muertes culposas y las lesiones culposas. ¿Se dio cuenta? Y yo me ponía a pensar, ¿y quién es aquel que no choca? O que no podía llegar a chocar. Soy el que no maneja. Le pegan, pegó, etcétera, etcétera. Pero ya me explicaron cuál el espíritu de la ley tiene que ver en otro sentido. Y es con el aspecto aquel, con las personas que están bajo los efectos del alcohol. Así que no tome mucho. No, broma, no tome, hermano. Obviamente, usted, no tengo que decirle las cosas a usted. Entonces, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Quién quita y quién dice que Balaam no era profeta de Dios? Si usted lee número 22 y número 23, se va a dar cuenta que ahí dice que lo que Balaam bendecía, Dios bendecía. Y lo que Balaam maldecía, Dios maldecía. Y por eso lo busca, Balac lo busca para que maldiga al pueblo de Israel. Pero dice que este Balaam en 3 ocasiones, usted ya sabe quién es Balaam, aquel que le habló a la burra. En 3 ocasiones Balaam quiso ir a maldecir al pueblo. O sea que, ¿y por qué le iba a maldecir? Por dinero, por cosas materiales. Y por eso dice, se han extraviado. Eso era por dinero. Pero es una cosa, amado hermano. A veces por dinero, por cosas materiales, cambiamos lo que es bueno y esencia de Dios. Y estamos dispuestos a cambiarlo por cualquier cosa. Hay personas que han cambiado a Dios por una mujer. Hay personas que han cambiado a Dios por un hombre. Hermano amado, dice la Biblia, el Señor Jesucristo lo dijo: quien quiera seguirme tiene que tomar su cruz y seguir. Pero resulta ser que nosotros no estamos dispuestos muchas veces. Entonces me dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hoy, en este tiempo, cualquier otra cosa se te puede ofrecer, en el propósito de que es mejor que el camino de Cristo. Hoy es el tiempo de una generación que se mantenga firme y estable en Dios. Una generación que diga no a aquello que no huele a Dios, que no tiene esencia de Dios. Bonito puede parecer a los ojos, porque es el mismo engaño que Satanás ha ocupado siempre: hacernos parecer las cosas buenas a los ojos. ¿O no fue lo que le dijeron a Eva? Así pues. Y dice que ella vio el fruto, que era bueno y agradable para comer. Lo vio. ¿Por dónde entra? Por ver. Amados hermanos, hoy se nos están ofreciendo muchas cosas. Pero este es el tiempo donde no surte efecto aquella frase dicha por la gente que dice: en arca abierta hasta el justo peca. No es cierto. Este es el tiempo donde se diga: en arca abierta el justo hace lo correcto, los cristianos hacemos lo correcto. Entonces quiero terminando, iglesia, cada quien escoge un camino. Y hoy hay que decir una última cosa a los padres de familia que están aquí. Los caminos que tengamos torcidos los padres, enderezcámoslos. Porque si no, corremos el riesgo de que nuestros hijos sigan los mismos caminos. Hijo, yo hice esto, pero usted hágalo diferente. Y si puede,
Dele ejemplo de que lo haga diferente. Primera de Reyes 22:52. Hágalo por sus hijos. Ya usted bueno, pero enderezca usted. Yo lo hice así, hijo, pero no era así. No era así. Dios no dice que era así. Llámese lo que se llame. Si usted cree que lo ha hecho incorrecto a estas alturas, pues trate de enseñar a sus hijos o enderezcalo para que sus hijos no cometan el mismo error. Primera de Reyes 22:52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre. Mire usted, habla de un rey acá. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y el camino de su madre. Vuelvo y le insisto, padres de familia que tienen sus caminos torcidos, enderezcanlos. Pídanles perdón a Dios. Un día mi esposa me dijo, ya le pediste perdón a Dios por todas estas cosas, por estas cosas y por estas cosas, para que tus hijas no lo pasen. Y me confrontó y me hizo ver de que tenía razón en algunas cosas, porque si no, ellas. Un día nos preguntó Camila, me dijo y nos dijo, ¿y por qué cuando ustedes se casaron yo ya estaba en la foto? ¿Ya entendió, verdad? ¿O se lo explico? La Camila ya aparecía 6 meses ahí. Y nos dijo, ¿y por qué cuando ustedes se casaron, yo ya estaba en la foto? Ay, usted pensó que tenían los pastores más. No, hermano. Venimos de un camino bien torcido. Súper torcido. Si no fuera por la misericordia de Dios, no hubiéramos enderezado los pasos. Por eso le digo, hay esperanza. Ella nos dijo, ¿por qué estaba yo ahí ya? Y tuvimos que explicar. Entonces dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Siguiente versículo, por favor. Porque sirvió a Baal. Sus padres habían servido a Baal. Y dice, y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Enderezcamos, padres de familia, las cosas que hay que enderezar. Enderezcámoslas. Y por último, pasa la alabanza, por favor. Amados hermanos, hay un camino delante de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Y ese camino está dispuesto ahí. Y usted escoge. O yo escojo. Pero el mejor camino se llama Jesucristo. No se salga de Él. Manténgase en Él. Siga al mejor camino. Y no se lo olvide nunca que aún estando en el camino nos podemos extraviar. Entonces cuidemos. Lea la palabra. Busque al Señor. Congréguese. Haga sus ejercicios espirituales. Y Lamentaciones 3:40 nos da uno de los versículos como consejo. Y este es el consejo final. Allá nos decía Jeremías, hagan un alto, deténganse. ¿Sabe que últimamente que he estado hablando con personas que han estado en el proceso de COVID, me han dicho, como nunca inquirí en mí mismo? Porque ¿qué sucede? Que solamente cuando estamos al borde o al límite, que creemos que vamos a dejar esta vida, nos detenemos a pensar en arreglar. ¿Por qué no nos detenemos cuando estamos sanos? ¿Por qué no nos detenemos cuando no tenemos necesidad de llegar ahí?
Yo les digo una cosa. Nadie puede ir en un mismo camino. Nadie puede ir por dos caminos y que le va a ir bien. Revise si estamos yendo por dos caminos. El mejor camino solo es uno. Y dice la palabra del Señor aquí: escudriñemos nuestros caminos. Revise su actuar, su pensar, sus metas, sus objetivos, su cristiandad, su servicio. Revisemos si nuestros caminos son conforme a lo que Dios estableció. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Amada iglesia, ese es el consejo esta mañana. Si tu camino está extraviado, tranquilo, hay esperanza de que Dios puede enderezar nuestros pasos. Y si no hemos llegado a ese momento donde la gente dice: es que tuve el tiempo para pensar en todo lo que había hecho, tuve el tiempo para, hoy que estoy así en esta condición, me puse a pensar, y si me voy, ¿cómo hubiera dejado esto y lo otro? Entonces, amado hermano, usted que no ha llegado ahí, yo le invito esta mañana a que escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y si nos hemos extraviado de Dios, volvamos a Jehová.